Estamos haciendo una serie, estamos estudiando el tabernáculo y cómo Cristo está ahí representado en cada uno de los aspectos del tabernáculo. En realidad estamos haciendo una serie expositiva sobre Éxodo 25, donde hemos ido avanzando versículo por versículo. En Éxodo 25, del versículo 1 al 9, vemos en primer lugar que Moisés está 40 días arriba en el Sinaí, recibiendo instrucciones directamente de parte del Señor de construir algo. Los primeros 9 versículos hablan de cómo recaudar los fondos para esta misión. Del versículo 10 al 22, la primera instrucción respecto a la construcción que le da el Señor a Moisés es referente al arca del testimonio. Este artefacto que estaba en el lugar santísimo, es decir, en lo más oculto de la carpa y que hablaba y testimoniaba de todo el evangelio, como lo estuvimos viendo. Después le da las instrucciones respecto a los elementos que están en el lugar santo. El lugar santo estaba apartado del lugar santísimo en la misma carpa, pero era la primera sección donde los sacerdotes debían entrar todos los días. Al lugar santísimo entraban una vez al año nomás. Al lugar santo podían entrar todos los días, en la mañana y en la tarde. Y ahí hay varios artefactos. El primero que le muestra el Señor a Moisés es la mesa de la proposición, que fue lo que estudiamos el domingo pasado, y cómo Cristo lo cumple después en la cena del Señor y cómo será cumplido en su retorno. Y el segundo artefacto que le muestra, el que vamos a estudiar hoy día, que tiene relación con un elemento que alumbra, es el candelabro, el candelero. Eso lo vemos desde el versículo 31 en adelante. La forma de estudiar estos pasajes que estamos empleando es una forma que nos interesa harto que puedan ir adquiriendo en sus propios estudios bíblicos en la casa, que tiene que ver primero con ver el texto, ver qué significa el texto en cuanto a si entiendo bien todos los elementos que salen ahí, y después ver cómo ese texto, por ejemplo, del Antiguo Testamento, me indica el Evangelio, me muestra a Cristo, porque toda la Escritura me va a hablar de Jesucristo. Y al final hacer la aterrizada en nuestra propia vida, cómo ese texto que indica el Evangelio, cómo el Evangelio lo aterrizo en mi vida ahora, en estos aspectos puntuales que me habla este pasaje. Entonces, en ese sentido, vamos primero por la observación del texto mismo, en Éxodo 25. Que dice así: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo será el candelero, su pie, su caña, sus copas, su manzana, sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. A diferencia del arca y de la mesa, el candelero sería hecho de oro puro. El arca y la mesa eran de madera y estaban recubiertos de oro. Esto sería oro puro de una sola pieza. Ahora llama la atención porque aparecen segmentos de este candelabro que uno dice, ¿cómo va esto? Habla del pie del candelabro, de la caña, de las copas, las manzanas, las flores, y ahí ya quedamos confundidos porque ¿por qué manzanas y flores? Bueno, la verdad es que el pie no es tan difícil de entender. Les voy a mostrar, para entender esto, les voy a mostrar una imagen, una fotito, que en realidad es una representación como se lo imaginan los artistas actuales de cómo era el candelero, aunque podría haber tenido ciertas diferencias. Pero tenemos ahí este candelabro. Primero el pie, que es como una superficie más ancha abajo para que no se caiga. Después está la caña central. Después habla de manzanas. En realidad la palabra hebrea ahí ocupada, que el señor Reina y el señor Valera tradujeron como manzanas, en realidad no es tan preciso la palabra manzana. Más que hablar de una fruta, habla como de un picaporte, como de un pomo, de una pelotita, ¿ya? De una pequeña pelotita que estaba ahí. Entonces dice, tiene estas pelotitas doradas. Y después las flores. El texto continúa y dice así: 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo y una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Y ahí ya quedamos confundidos, ¿no es cierto? Pero miren, en la imagen se ve más fácil. Dice 3 copas, esas 3 copas de las cuales habla, lo ponen por ejemplo acá arriba. 1, 2, 3 copas seguidas, ¿ya? Al final de cada brazo. Una manzana en la que viene después las copas, ¿no es cierto? Esta pelotita dorada. Y después una flor, acá arriba una flor. Y salen los 6 brazos, ¿no es cierto? Del candelero central, porque el centro, ¿no es cierto? Y salen estos 6 brazos, 3 a cada lado. Y el texto continúa y dice: habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero.
sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. ¿Qué onda estas manzanas del cual salen? Bueno, en la imagen nuevamente resulta más fácil. Tenemos acá este picaporte al medio, ¿no es cierto? Este pomo, y de ahí salen los brazos. ¿Ya? Por eso dice ahí debajo de cada brazo. Y todo esto debía ser no ensamblado, sino que debía ser de una sola pieza, íntegramente construido de una sola pieza. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. Es decir, todo esto culminaba en 7 lámparas. Cada bracito termina con una lámpara. Porque bueno, es un candelero y un candelero debe alumbrar, ¿no es cierto? Entonces, está toda esta decoración, pero termina en estas 7 lámparas que se encendían al atardecer. Y continúa el texto de Éxodo 25 diciendo: de un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Todo esto debía ser hecho de oro, de un peso de un talento. Un talento se cree que más o menos pesaba 30 a 40 kilos de oro. Por tanto, era harto oro. Era grandote el candelero y probablemente el porte de una persona, algo por el estilo. Y todo esto, como son tantas instrucciones precisas, y Moisés probablemente hubiese estado maniado igual que nosotros con tanta instrucción, el Señor le muestra modelo de esto. Le mostró un modelo de esto. ¿Por qué? Porque era importante cada uno de los segmentos del arca del testimonio, de la mesa de la proposición, del candelero, todo no era azaroso. Dios tenía pensado esto. Y todo esto nos indica algo. ¿Nos indica a qué? A Jesucristo, a la obra del Evangelio. Todo esto me habla del Evangelio. Entonces, una vez que nos imaginamos la indicación del Señor acá, nos imaginamos el texto, debemos ahora hacer el ejercicio. El ejercicio de decir, bueno, ¿cómo esto del candelero indica el Evangelio? ¿De qué manera? Y ese ejercicio no es simplemente azaroso, no es como que uno se siente y empieza a imaginar. Es la misma escritura la que te va tomando estos elementos y te explica hacia qué indica, más o menos hacia dónde indica. Es la misma escritura, por ejemplo, la que habla de la proposición, ¿no es cierto? Y te dice, oye, esta bandeja que estaba sobre el arca del pacto indica a Jesucristo. Es la misma escritura la que habla de la mesa y después te indica del banquete que viene. También va a ser la escritura la que va a tomar elementos de lo que es el candelero y te va a indicar a Jesucristo y al Evangelio. Para ir viendo eso, lo primero que llama la atención o los elementos centrales que vemos en este candelero es que obviamente es un elemento que sirve para alumbrar, ¿no es cierto? Para eso el candelero es para alumbrar, la mesa era para comer, el candelero es para alumbrar. Y eso ya nos va a dar una gran idea respecto a cómo indica esto, de alguna manera, a Jesucristo. Es para alumbrar. Aunque también llama la atención, aparte, ¿no es cierto?, de estas 7 lámparas, que el 7 siempre es el número de plenitud, de perfección que está ahí, llama la atención igual los elementos de árbol que tiene este candelero, ¿no es cierto? Porque de alguna forma es como si fuera un árbol floreciente. A pesar de ser un elemento que está muerto, que está inerte, un pedazo de oro, igual da de alguna forma indicación de vida, de crecimiento. Están estos nodos de los cuales crecen estos árboles, ¿no es cierto? Estos brazos, y están estas flores, y que sigue creciendo, y de alguna manera nos recuerda a un árbol. De alguna manera este candelero indica a un árbol vivo que está creciente. Y es más, la Escritura va a relacionarlo hacia un árbol específico, el candelero. Tal vez no tan explícitamente en el texto de Éxodo, donde también nos va a dar una pequeña señal, pero en textos posteriores lo va a relacionar también a otra figura de un árbol. En Éxodo vemos que relaciona un árbol específico con respecto al aceite que debían colocar en esas lámparas para hacer arder ese árbol. En Éxodo 27 sale eso. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana.
y Aarón quemará incienso aromático sobre él, hablando del altar de incienso. Y cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. A ver, este texto también menciona el altar de incienso, que es otro elemento en el cual no me voy a meter hoy día. Pero lo que debían hacer los sacerdotes era entrar al lugar santo en la mañana y en la tarde. Una de las cosas que debían hacer ahí es ofrecer incienso en el altar de incienso. No sé si se acuerdan de la historia de Zacarías, cuando se le aparece el ángel y dice que va a tener un hijo, ¿no es cierto? Él estaba haciendo precisamente ese ritual. Y aparte de eso, lo que debían hacer en la mañana, ir a este candelero y llenarlo con aceite, no cualquier aceite, aceite de oliva. Mantenerlo llenito durante el día, porque en la noche iban a tener que encender ese candelero. Y ese candelero quedaría prendido toda la noche, hasta la mañana siguiente. Entonces tenemos ahí una serie de elementos, una serie de cosas que ya vamos viendo de a poco cómo esto va indicando. ¿Será probable que este árbol que está representado en este candelero sea el olivo? Yo personalmente creo que sí. ¿Por qué? Porque textos proféticos posteriores van a relacionar el olivo con el candelero. Textos que no son fáciles de leer. Les voy a presentar algunos versículos solamente para mostrarles cómo la Biblia posteriormente hace un link entre el candelero y el olivo. Y que ambos, tanto el candelero como el olivo, van a hablar de algo, ¿ya? Entonces, uno de los textos es, por ejemplo, Zacarías 4, que dice: he mirado y he aquí un candelabro de todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Bueno, Zacarías 4 es un texto complejo, son textos proféticos, incluso de literatura apocalíptica, Zacarías, y cuando habla de 2 ungidos, probablemente habla de 2 personajes específicos de esa época. Pero vamos a quedarnos con las figuras generales, que menciona el candelabro, menciona los olivos, y inserta también este término de que de alguna forma representan a los ungidos. ¿Y cómo eso sigue la línea bíblica? Bueno, cuando ya llegamos a Apocalipsis, aparece una figura parecida en el capítulo 11. Dice: estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Nuevamente tenemos un texto que no me voy a meter hoy día para interpretarlo respecto a quiénes son estos 2 testigos, pero relaciona claramente los candeleros con los olivos, diciendo que son los testigos que están ahí, que testifican. Zacarías decía, tiene que ver con los ungidos. Y ya cuando vamos a Apocalipsis 1, en realidad, Jesucristo mismo le explica específicamente a Juan qué representa el candelero. En Apocalipsis 1 dice: las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y ahí ya no nos queda la duda de que en realidad cuando hablamos de candelero, representa al pueblo de Dios. Cuando hablamos de candelabro, este árbol dorado de olivo que está encendido, lleno de aceite, en realidad representa al pueblo de Dios, a ti y a mí. Tú y yo estamos ahí. El tema es que tú y yo no tendríamos por qué estar ahí, porque tú y yo no tenemos nada que ver con el candelabro, ni con el olivo, ni nada, y ahora repentinamente estamos insertos en el olivo de Cristo. Tú y yo crecimos en Chile, tal vez, nacimos en Chile, y ¿qué teníamos nosotros que ver con toda esta cosa del tabernáculo y del pueblo de Dios? Nada, po. Hasta que el Señor te agarró y te dijo: tú eres pueblo mío. Tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz, de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, y sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. En este texto específico de Romanos 11, Pablo está hablando respecto a no desechar al pueblo judío propiamente tal. Dice: no te jactes, pero lo que está hablando ahí, dice: tú, que no tenías nada que ver con el olivo, el Señor te tomó y te injertó. Y ahora tú eres el olivo. Tú eres el candelabro. Tú estás llamado a alumbrar, lleno de la rica savia del aceite del Señor.
Tú y yo que éramos enemigos de Dios. Tú y yo que no nacimos como amigos de Dios. Tú y yo no nacimos como pueblo de Dios. Tú y yo no nacimos como olivos. Tú y yo nacimos como enemigos de Dios. Estábamos contra Dios. Y Dios en su misericordia nos alcanzó. Él simplemente te buscó y te dijo, te inserto en el árbol. Y ahora de todos los pueblos de la tierra, de todas las naciones, Él ha reunido a un solo pueblo. Y lo ha injertado en este árbol cuya raíz es Jesucristo. La raíz de Isaí. ¿Cierto? Como dice Isaías 11. Jesucristo es la raíz de este árbol. Jesucristo, en Jesucristo crece este árbol y el reino de Dios crece y crece en los corazones y es imparable el crecimiento de este árbol. Como dijo Jesucristo mismo, el reino de Dios es como un árbol que crece y partió con lo más chiquitito, pero es imparable su crecimiento, porque la raíz lo sustenta. Jesucristo, la savia que el Espíritu Santo lleva esto entonces adelante. Tú y yo somos el olivo, tú y yo somos el candelabro. Nos sustentamos nosotros la raíz, que es Cristo, Él nos sustenta a nosotros. No somos nosotros los que nos injertamos en su árbol, Él nos tomó y nos injertó en su árbol. Suya es la gloria. Ahora bien, para que eso pudiera ocurrir, para que tú y yo pudiésemos ser parte del pueblo de Dios, para que tú y yo pudiésemos ser llenos del aceite del Espíritu Santo, para que tú y yo pudiésemos ser este pueblo que alumbra en medio de la nación y va a gozar eternamente en el lugar santo, en la presencia de Dios, para que tú y yo pudiésemos vivir eso. Primero, Jesucristo tuvo que ser exprimido. Tuvo que pasar, esta raíz que nos sustenta, tuvo que pasar por el cumplimiento de todo lo que está ahí en el tabernáculo. Ya discutimos dos, tres semanas atrás cómo Jesucristo cumplió lo que estaba ahí simbolizado en el arca del pacto, lo cumplió en la cruz. Como la sangre del cordero debía ser derramada para que tuviéramos acceso al trono de Dios, ¿se acuerdan? Todo lo que estaba ahí en la maqueta del propiciatorio, de la bandeja que estaba sobre el arca. Si no se acuerdan, revisen la prédica, 2, 3 semanas atrás. Jesucristo cumplió lo que estaba ahí en el lugar santísimo en la cruz. Pero antes de cumplir eso, en las horas antes, Él cumple lo que está en el lugar santo. Partió con la mesa. Lo vimos la semana pasada. La noche antes de morir, Él se sentó con sus discípulos, ¿no es cierto? Y tuvieron esta cena del Señor. Y Él da cumplimiento a la mesa de la proposición, indicando a una mesa más gloriosa aún que viene adelante. ¿Sí? Él cumplió ese elemento del lugar santo. Pero también Él procedió después a cumplir el candelero. Una vez que cumple la mesa la proposición, Él continúa y va por el candelero. Así que después de la cena, ¿qué hace? Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Esto no es azaroso, porque Dios no hace cosas así al azar. El Señor tiene todo perfectamente diseñado. Todo en el Señor es perfecto. Y todos sus caminos son perfectos. Y todo su plan es perfecto. Esto es diseñado. No es que el Señor se paró y dijo, bien, ¿a dónde vamos a pasear? Hay un montecito al lado, ya vamos para allá. No, no es así. Él va al Monte de los Olivos. Y va a un lugar específico del Monte de los Olivos. Y al lugar al cual Él va es el Getsemaní. El Getsemaní era un lugar específico que a nosotros no nos llama la atención, pero la palabra traducida significa la prensa del olivar. Era el lugar donde las aceitunas se machacaban hasta que saliera el aceite. Es un lugar específico del Monte de los Olivos. Jesucristo, una vez que termina la cena y da cumplimiento a la mesa, Él va por el candelabro. Él tiene que dar el aceite necesario para que su pueblo pueda alumbrar. Y ese aceite no sale de nuestras obras. Ese estanque combustible es Cristo mismo. Es Cristo el que nos da este aceite para que podamos alumbrar. Es Cristo el que nos va a reunir en Él a un solo pueblo. Pero para eso Él tiene que pasar por el Getsemaní. Él tiene que pasar por la prensa. Él tiene que ser machacado. Jesucristo tuvo que ser machacado por ti, por mí, por tus pecados, por mis pecados. Y en ese lugar Él llega, en la prensa del olivar, el gran ungido, el único realmente lleno del Espíritu, por sus propios méritos,
por su propia santidad, el único lleno, va a ser aplastado y molido, machacado, hasta que sale el aceite dorado de oliva que nos va a dar vida a nosotros. Eso ocurrió en el Getsemaní. El Getsemaní no es un lugar menor dentro de todo lo que significa la pasión de Cristo. Es un lugar de decisión. Es un lugar donde Cristo puede decir, ¿sabes qué? No voy a la cruz. Porque aún no pasa nada. Puede retroceder. Pero Él por su propia voluntad decide someterse al Padre. Padre Santo, yo no quiero, pero hágase tu voluntad. ¿Se acuerdan de eso? La Biblia lo describe como un lugar dramático, donde Jesucristo realmente fue estrujado, donde derramó la última gota de aceite que tenía. Dice, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesucristo fue profundamente angustiado, una angustia de muerte, dice. Es como que fue aplastado por tus pecados, por mis pecados, por la ira de Dios. Aplastado. Y empezó a sudar, ¿no es cierto? Y algunos textos posteriores dicen como gotas de sangre. En realidad Jesucristo estaba siendo prensado. Y en ese momento Él podría haber echado pie atrás, podría haber dicho, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy sufriendo esto? Por enemigos. Pero no fue eso lo que Él pensó ni hizo. Él te amó. Él te amó. Te amó profundamente al Padre, se sometió al Padre y te amó profundamente a ti. Te amó profundamente. ¿Cuánto amor tiene el Señor por ti? ¿Cuánto amor que fue prensado y no sacó la cabeza? Fue prensado hasta que salió todo el aceite dorado necesario para que tú puedas tener vida y tú seas injertado y tú alumbres. Tal vez tú consideras que tu tristeza es muy profunda, tu angustia, nadie la puede entender. Hay alguien que fue angustiado más que tú. Una angustia de muerte que es Jesucristo mismo. Jesús fue prensado en tu lugar por amor a ti. Y lo que de Él salió no es lo que muchas veces sale de nosotros cuando el Señor nos prensa. Porque cuando el Señor nos empieza a prensar a nosotros, muchas veces lo que sale es mugre. Pero no en Cristo. Jesucristo lo que salió fue aceite dorado de oliva. La obediencia y sujeción perfecta al Padre. Eso finalmente resultó ser nuestro combustible de salvación. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El único ungido por mérito propio, lleno del Espíritu Santo, fue exprimido por ti y por mí, para que ese aceite saliera de Él y penetrara a todas las naciones. Él se sujetó perfectamente al Padre y obedeció. Fue perfeccionado en esa obediencia, se sujetó voluntariamente a eso. Y gracias a que Él no escapó de la prensa del Getsemaní, tú y yo, dice ahí, tenemos ahora eterna salvación. Tú y yo tenemos eterna salvación. Tú y yo ahora somos candelero y somos olivo. Pero porque nuestro amado Señor fue exprimido por ti y por mí. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto te ama? Nunca dudes cuánto te ama el Señor. Recuerda todos estos elementos. Cuando estés mal, cuando estés en angustia, cuando digas, no, el Señor ya se olvidó de mí, no me ama. Recuerda la mesa. Recuerda el candelero. Recuerda el arca. Es decir, recuerda el banquete que viene. Recuerda el Getsemaní de Cristo. Recuerda la cruz de Cristo. Y te vas a dar cuenta cuánto te ama el Señor. No dudes nunca de ese amor del Señor. Ese amor del Señor no depende de ti. Él te amó antes incluso que tú nacieras. Antes que tú hicieras algo bueno o algo malo, Él ya te amó. Por tanto, ese amor no depende de ti, depende de Él. Y Él ya lo entregó todo por ti.
Nunca dudes del amor del Señor. Por tanto, dentro ya de la sección de aplicaciones, en la cual está el no dudar del amor del Señor, también hay una serie de aplicaciones. Hay una aplicación general que ya se las dije hace un mes atrás, pero quiero volver a decirla para que nos quede claro como cuerpo local. Que todo esto que vemos en las ritualidades del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, todas las leyes rituales, todo esto se cumplió en Cristo. Todo eso era sombra. Era la sombra que proyectaba el cuerpo de Cristo. Hay mucha gente que hoy en día tiene la tendencia de volver a los rituales judíos y que están pendientes y que les encantaría que se construyera un tercer templo en la explanada de Jerusalén, donde está el domo de la roca de los musulmanes. Y están todos estos planes de construir el tercer templo, de estar ahí. Y claro, los judíos están entusiasmados, pero lo que más preocupa es que hay muchos cristianos entusiasmados. ¿Me entienden? Si se construye un tercer templo en Jerusalén, que probablemente va a ser, eso significa apostasía y abominación al Señor. Porque todo eso que está ahí representado, indica a Cristo, es solo la sombra. Si una vez ya llegó Cristo y yo voy y abrazo la sombra, yo rechazo a Cristo. Por tanto, es el espíritu del anticristo. Cuando yo rechazo, cuando yo acepto y abrazo las ritualidades judías y el templo judío, yo estoy rechazando al Hijo. Es como que si voy y abrazo la sombra, es decir, abrazo la muralla, algo muerto, que no tiene vida, en vez de abrazar el cuerpo, que es Cristo. Por tanto, como cristianos, no nos podemos alegrar con una construcción, con una construcción del templo y retomar los rituales y matar corderos, porque entendemos que todo eso está cumplido en Jesucristo. Por tanto, como tuvo cumplimiento en Cristo, nosotros abrazamos a Jesús. Así que mucho ojo con eso, que no los engañe esto. Porque si vuelve toda la ritualidad judía al Medio Oriente, eso es el espíritu del anticristo. Es un rechazo abierto y una blasfemia contra el Hijo de Dios. Dios ya entregó a su Hijo. No podemos volver a eso. Ese es un aspecto general, para que lo tengan presente. Pero ahora, viendo a lo concreto, a la práctica de lo que es el candelero. El candelero, ¿para qué sirve? Para alumbrar. Este árbol, este olivo lleno de aceite, está ahí para alumbrar, sobre todo en tiempos oscuros. Porque a donde más alumbra la luz es cuando hay oscuridad. Si tú enciendes una lamparita en un día claro, ¿qué hay que hacer cuando aún está de día? Llenarla con aceite. ¿Para cuándo? Para cuando sea de noche. ¿Sí? Eso es lo que hacían con el candelero en el tabernáculo. De día le ponían el aceite, de la noche el aceite era ocupado. Tú como pueblo de Dios, tú debes alumbrar en medio de la oscuridad. Muchos dicen, es que este mundo está tan mal, está todo tan mal y tan depravado y tan oscuro y tanta maldad. Sí, es verdad. Con mayor razón tienes que alumbrar, po. Un pequeño fósforo hoy en día alumbra mucho. Alumbra. Eso es lo que Jesucristo le dijo a su pueblo cuando se encarnó. Dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor nos desafía como cuerpo y nos llama, nos dice, yo los creé a ustedes para que alumbren. Por eso somos real sacerdocio, nación santa, para hablar de la grandeza de Dios, para que alumbremos a Dios. ¿Cómo? Con palabras y con obras. Aquí específicamente, este texto dice específicamente que con nuestras buenas obras podemos glorificar al Señor. Por tanto, alumbra con buenas obras de justicia en un mundo que está lleno de injusticia. Donde una obra de justicia sí llama la atención. En este mundo, que es un mundo profundamente egoísta, alumbra cuidando de los huérfanos, de las viudas y de los extranjeros. En este mundo que es exitista y que busca siempre, ¿no es cierto?, ir escalando, encárgate de los pobres. Ahí alumbra, viendo las necesidades de los que son necesitados.
Alumbra en un mundo que tú dices está lleno de inmoralidad. Alumbra con integridad. Con integridad. Alumbremos juntos como un solo cuerpo, porque este candelero no son partes separadas. Es una sola pieza, donde se alumbra todos juntos como un solo cuerpo. Debemos alumbrar con palabras y con obras. Tienes que alumbrar con palabras también, dice la Escritura. Predicando a Jesucristo, aunque eso implique persecución. Predicando a Jesucristo y el Evangelio, aunque te aborrezcan, aunque pierdas a amigos, da lo mismo. Porque obviamente, como dijo Jesús, aquel que ama la oscuridad frente a la luz va a arrancar. Se van a apartar de ti. Pero van a salir revelados también aquellos que el Padre escogió para su reino. Y aquellos frente a la luz se van a acercar a la luz. Por tanto, frente a la luz que tú vas a alumbrar, muchos te van a rechazar y se van a arrancar de ti. Pero hay otros que se van a acercar y van a decir, yo quiero eso. Alumbremos entonces. Debemos alumbrar. Debemos alumbrar, querida iglesia. Y para eso debemos ser llenos del aceite. Ese aceite que, gracias a la obra de Cristo, ahora está a disposición de nosotros, su pueblo. El Señor ya hizo todo. Está todo a tu disposición para que vivas una vida llena de piedad, pero para eso tienes que ser lleno del Espíritu. Tienes que ser lleno de su aceite. Debes velar. Jesucristo habló de esto cuando en Mateo 25 habló de estar preparados. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y ahí está en realidad, el mensaje que da Jesucristo con esta parábola. El mensaje que da con esto dice: velen. Velen. Porque ustedes no saben cuándo va a venir el Señor. Tal vez hoy día sobrevives con el aceite de otros. ¿Me explico? Te congregas, escuchas prédicas, vas al discipulado y vas recibiendo de lo que el Señor le ha dado a otros. Pero eso no debe por ningún motivo reemplazar tu propia búsqueda del Señor. Porque puede llegar el día donde ya no nos podamos congregar. Y probablemente ese día está cercano. Puede llegar el día donde haya caos mundial y no nos podamos juntar. Puede llegar el día donde la persecución a la iglesia sea tan intensa que no nos podamos juntar. Y ese día, si tú no tienes aceite, ¿con qué vas a alumbrar? Entonces, tal vez hoy día, en tiempos de paz, yo sobrevivo con el aceite de otro, de lo que otro buscó del Señor. Pero no debe ser así nuestra vida. Nosotros nos congregamos, nos juntamos porque una bendición del Señor, hay un deleite en eso de poder cantar juntos, ¿no es cierto? Y avivar mutuamente las llamas. Pero eso no reemplaza de que cada uno de nosotros estemos velando en oración, estudiando la Escritura, estemos teniendo nuestros tiempos de adoración. El congregarse no reemplaza mi intimidad con el Señor. No la reemplaza. Y si la ha llegado a reemplazar, entonces pon mucho ojo. Porque tal vez tienes todo el envase, tienes la lámpara. Tú conoces el cristianismo, conoces cómo funciona, conoces las reuniones, conoces incluso intelectualmente, tienes el conocimiento bíblico. Pero no, eso no asegura la llama. Tener una lámpara no asegura la llama.
Tú necesitas aceite. Y ese aceite, dice el Señor, vengan a comprarlo de mí gratuitamente, dice el Señor. Eso se busca en la intimidad personal con el Señor. La oración, la adoración, la lectura de la palabra. Aprende hoy día, donde aún hay paz, a mantener tu lámpara llena del aceite del Espíritu del Señor. Aprende hoy día a velar en oración, a estar velando en oración, a perseverar en oración, en lectura de la palabra, en adoración. Aprende hoy día, porque si tu vida cristiana se basa en el aceite de otros, eso tiene mal pronóstico. Cuando llegue el día donde no estarán los otros, no alumbrarás. No habrá llama para ti. Entonces hoy día el Señor nos está llamando a llenar nuestra lámpara de aceite. Hoy día. A llenarnos de aceite. Hoy día, que es de día. En el día se llenan lamparitas. Porque cuando llegue la noche ya no vemos nada. Ya sobrevivimos con el aceite que alcanzamos a reunir nomás. Y la noche se acerca. Tú y yo sabemos eso. Tú y yo sabemos que la noche se acerca. Entonces, ¿qué hay que hacer? Juntar aceite. Juntar aceite. Para que cuando llegue el momento, alumbre la luz de Cristo en ti. Queridos, nos juntamos para disfrutar, nos animamos mutuamente, avivamos la llama mutuamente, pero la comunión con la iglesia no reemplaza tu comunión con Cristo. No la reemplaza. La complementa, no la reemplaza. Es la comunión con Cristo la que nos sostiene, la unión a la raíz. Porque es la raíz la que sustenta tu vida y mi vida. Por tanto, la pregunta es, ¿cómo está tu vida personal con el Señor? Tu vida de intimidad, tu vida de búsqueda del Señor. El Señor que te ha concedido ser parte del olivo, parte del candelabro, y te ha dado todo para que alumbres. ¿Cómo está tu unión a la raíz que es Jesucristo? Él es la única fuente inagotable de aceite de oliva, dorado. Él es la fuente inagotable de luz. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el sol de justicia. En este tiempo donde estamos con paz, no le demos la espalda al Señor. Busquemos de Él, busquemos de Él, busquemos de Él, persevere. Si dejó atrás sus devocionales, retómelos. Si hace tiempo que anda más o menos orando, retome eso, levántese más temprano. Duerma menos, ore más. Necesitamos aceite. ¿Ya? Amén. Vamos a orar entonces. Padre Santo, tú eres bueno. Tu plan es perfecto. Y todo eso que estaba representado en el tabernáculo indicaba a Jesucristo. Indicaba el plan de salvación. Indicaba a nosotros. Nosotros que nacimos como enemigos tuyos, pero que estamos sentados a la mesa. Que estamos cubiertos por tu sangre. Que somos parte del olivo. Señor, qué bendición. Perdónanos por despreciar esa bendición muchas veces. Perdónanos. Queremos abrazar el cuerpo de Cristo, no las sombras. Queremos vivir en pos de ti, queremos alumbrar, ser llenos de tu aceite. Pero entendemos que para eso no hay atajo. Debemos ir a ti, debemos ir a tus pies, debemos velar en oración. Velar, Señor, en estudio de la palabra, velar en nuestra vida íntima de deleite en ti, de adoración a ti, de disfrutar de ti, Señor. Que tú seas nuestro núcleo, nuestro centro. Que tú seas la raíz de toda nuestra vida, que sustenta toda nuestra vida. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti. En el nombre de Jesús. Amén.